¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma ha aprobado recientemente un nuevo decreto de convivencia escolar que viene a regular precisamente eso, la convivencia en los colegios y en los institutos públicos de la Comunidad Autónoma de Murcia. Pero ¿cómo se va a aplicar? ¿En qué medida afecta este decreto a la comunidad educativa, a los padres, a los profesores, a los alumnos? ¿Es un decreto que va a trabajar más en el área de la prevención o es un decreto más con un aspecto, con una vertiente más correctora de las conductas anómalas en el aula o de aquellas conductas que pueden, digamos, perturbar el normal clima de convivencia escolar? Bueno, se lo vamos a preguntar al director general de Calidad Educativa y Formación Profesional de la Consejería de Educación del Gobierno Autonómico, Fernando Mateo. Señor Mateo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues por esa última pregunta de la entradilla voy a comenzar. ¿Es un decreto que trabaja más en el ámbito de la prevención y de la formación o es un decreto que tiene una vertiente más correctora, más de aplicar correctivos cuando sea necesario? Bueno, es un decreto que pone el acento precisamente en la prevención, en la potenciación de los planes de convivencia, incluso en la solución, cuando se producen algunos conflictos de convivencia, la solución, como es lógico, por vía pacífica, negociadora, incluso contemplando una figura nueva como pueda ser el juez de paz educativo, que no tiene por qué ser necesariamente una figura unipersonal, sino que puede estar integrado ese juzgado de paz educativo por varias personas, y que claro, finalmente, si ha fallado la prevención, que es lo que a nosotros, donde hacemos los mayores esfuerzos, si ha fallado la solución digamos consensuada por vía de la mediación de esos conflictos de convivencia que pueda haber, pues tiene que haber una serie de, que es la última parte del decreto, una serie de conductas que se tipifican como faltas leves, graves y muy graves, y por lo tanto una serie de medidas que hay que tomar cuando se producen esas faltas, que en vez de sanciones se trata de medidas reeducativas, medidas correctoras, medidas enfocadas hacia la reeducación del alumno para evitar que esas conductas se vuelvan a producir. No perdamos de vista que estamos hablando de centros educativos. Este decreto es de aplicación en los centros educativos de enseñanzas obligatorias y no obligatorias sostenidas por fondos públicos de la región de Murcia, es decir, en las enseñanzas no universitarias, y por lo tanto, si estamos en unos centros educativos, lo fundamental es que los alumnos, entre otras cosas, aprendan una serie de valores de convivencia pacífica y democrática que son transversales en todas las materias, que son esenciales para la convivencia y para el funcionamiento adecuado de la sociedad, y en ese sentido es en el que tenemos que tomar las decisiones o las medidas correctoras, que tendrán que ser siempre reeducativas de ese alumno para intentar evitar que esas conductas no se sigan produciendo. ¿Y este decreto nace como consecuencia, digamos, del clima de convivencia escolar que hay en la región de Murcia o no necesariamente? ¿O nace ante la necesidad de tener que renovar esta herramienta de trabajo periódicamente? Más por la segunda razón. No hay un problema de convivencia escolar en la región de Murcia diferente del que puede haber en el resto de España, incluso en la mayoría de los países de nuestro entorno que son homologables con España. Tenemos unos índices razonables, deberían de ser menores, intentamos con este decreto que sean menores, pero la razón de este decreto y la demanda que viene también, se viene trabajando desde hace varios meses en este decreto con la comunidad educativa, participación de los profesores, etcétera, procede del hecho de que, o arranca del hecho de que el último decreto vigente tenía 10 años, era del año 2005, y en los últimos 10 años han cambiado mucho nuestras vidas, ha cambiado mucho nuestra sociedad, y la escuela también ha cambiado, y por lo tanto la escuela en el sentido de colegios e institutos, y por lo tanto determinadas circunstancias que no se producían antes en la escuela ahora se producen, y había que darle respuesta también en esta norma de convivencia que es el nuevo decreto. Un ejemplo muy significativo y muy sencillo de entender es el caso de que hace 10 años era muy raro que hubiese alumnos que hicieran un uso inadecuado de los llamados smartphones o tabletas, es decir, de los teléfonos móviles modernos actuales, que en realidad son pequeños ordenadores,
y bueno, hoy ese asunto hay que regularlo, ¿no? Pues, por lo tanto había que actualizar el decreto y es lo que se ha hecho. Más allá del decreto, o en sí el decreto viene a ser una especie de herramienta que recoge o articula o regula una serie de medidas que la Consejería de Educación, la Dirección General de Calidad Educativa, mantiene durante todo el año. Me estoy refiriendo al Observatorio para la Convivencia Escolar, a la formación para el profesorado, a una serie de protocolos de actuación que imagino que tienen ustedes establecidos para actuar cuando hay conductas anómalas en el aula. Ya digo que más allá de la aprobación de este nuevo decreto, esa serie de medidas son de aplicación constante en la Consejería, ¿no? Efectivamente, lo que hace el decreto es actualizarlas y armonizarlas en lo posible. Pero esas actuaciones se vienen produciendo desde hace muchos años, son la razón de que exista un clima de convivencia escolar muy aceptable en la región de Murcia, sin perjuicio de que se producen ciertos episodios de convivencia y que estamos hablando de cerca de 275.000 alumnos. Es imposible que la conducta de los 275.000 alumnos sea la deseable en todos los casos, pero precisamente lo que se pretende es, con esa medida a la que usted se refería, con lo que se pretende es prevenir ese tipo de actuaciones, ¿no? Y tenemos no solamente el instrumento del Observatorio de la Convivencia Escolar, sino también una vigilancia, un seguimiento muy permanente y, en fin, con mucho hincapié en las cuestiones de convivencia escolar para intentar mantener el clima de convivencia y, desde luego, mejorarlo. Nosotros creemos que todavía sigue siendo mejorable, intentamos que no haya prácticamente ningún episodio de convivencia. Sabemos, como he dicho, que es difícil, pero en eso es en lo que estamos, en intentar reforzar la prevención de ese tipo de conductas indeseables, que algunas veces son conductas leves, que no tienen mayor trascendencia, pero que en algunos casos, muy poco numerosas, pero en algunos casos pueden ser conductas muy graves y que sí que pueden ser trascendentes y causar perjuicio no solo a la comunidad educativa, sino a determinadas personas. Nosotros no podemos ahora repasar punto a punto el decreto, pero imagino que es un documento que está accesible al público en general o lo va a estar en algún momento en algún medio, en algún soporte de la Consejería de Educación, ¿o no? Si no recuerdo mal, está publicado, no sé si el 9 o el 10, creo recordar que el 9 de marzo está publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Se puede acceder directamente y en la página web de la Consejería, si uno accede a la normativa, como es la última norma que hemos publicado, pues figura la primera, creo recordar, en el enlace. O sea, está disponible para todo el mundo en Internet y si uno busca en Google Decreto de Convivencia Región de Murcia PDF, le aparece el formato del Boletín Oficial de la Región de Murcia. O sea, que cualquiera que nos interese lo podemos consultar, porque comunidad educativa somos todos, no lo olvidemos, padres, profesores, alumnos, todos somos comunidad educativa, todos nos puede interesar. Pero como digo, sería ahora difícil repasar punto a punto, pero sí algunos aspectos del decreto, por ejemplo, señor Mateo, el que hace referencia a los profesores. Algunos pensamos que hubo otro tiempo en el que la autoridad del profesor en España pecaba por exceso y ahora no sé si en los últimos tiempos incluso ha pecado por defecto. Ya se han hecho otras actuaciones en la región de Murcia en esa materia, en ese campo, pero el decreto, ¿cómo actúa o cómo articula la figura del profesor en clase? Yo creo que la recuperación total, yo creo que en los últimos años se está recuperando algo socialmente la figura del profesor. Pero yo creo que la recuperación total no se consigue con una norma, efectivamente la norma incide también en eso, este decreto, como lo hizo la ley de reconocimiento de la condición de autoridad pública del profesor, pero necesitamos el reconocimiento social de todos. Y eso se consigue poco a poco con la participación de toda la comunidad educativa, especialmente de las familias. Tengamos en cuenta que los tres pilares fundamentales de la comunidad educativa no son la administración regional, es el profesorado, el alumnado y los padres y la familia. Con esos tres pilares, con la labor que están haciendo los medios de comunicación, que yo creo que están concienciados en los últimos años que efectivamente hay que recuperar la figura, el prestigio social del profesor, creo que vamos avanzando en la línea adecuada, pero nos queda mucho que recorrer. En España no tiene ni mucho menos un profesor de la enseñanza no universitaria el reconocimiento social que pueda tener el médico de la familia o que pueda tener un juez, por poner un ejemplo. En países del centro de Europa o del norte de Europa, posiblemente incluso el maestro de primaria de los niños pequeños tiene
más reconocimiento social, se reconoce su labor como tan importante o más de la que pueda ser la del juez o la del propio médico. Pero aquí en España ese camino todavía no lo hemos acabado de recorrer y estamos recuperándonos quizás de ese bandazo al que usted se refería, que a finales de los años 70, cuando desaparece el régimen autoritario de la dictadura, efectivamente el profesorado, la figura o la concepción social que se tenía entonces del profesorado, como ocurre también con las mismas fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, que no es lo mismo, no se tiene la misma opinión de la Guardia Civil hoy en España que se tenía en los años 70, ¿no? Pues ese bandazo que se dio, que supuso una pérdida de la autoridad del profesorado al pasar de ese profesor autoritario, que es una figura que tampoco es deseable, a un profesor colega, por decirlo de algún modo, para que no se nos entienda. El profesor ni es un colega de los alumnos, ni es una figura autoritaria que impone sus criterios contra la voluntad de los alumnos. El profesor es un servidor público, un funcionario público, o bueno, no público si se trata de enseñanza concertada, pero es un servidor del alumno, una persona que está allí para ayudar a la formación integral del alumno. Eso lo dice, no lo digo yo, eso lo dice toda la legislación educativa en Murcia y en el resto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, necesitamos socialmente potenciar esa figura del profesor y necesitamos que las familias reconozcan la gran labor que están haciendo los profesores con nuestros hijos. Y en la mayoría de los casos se reconoce, pero necesitamos que se generalice aún más ese reconocimiento. Insisto, la labor de los medios de comunicación aquí es fundamental y por lo tanto agradezco esa pregunta porque es una ocasión magnífica para poner de manifiesto que efectivamente que algunos medios de comunicación están ayudándonos a la administración, a la comunidad educativa, al propio profesorado, a que se reconozca la labor que están haciendo con nuestros hijos, que es de lo más importante, de lo que más va a marcar su vida precisamente en el futuro. Uno de los detalles que más hemos destacado, es más anecdótico que otra cosa, pero bueno, está bien que lo destaquemos los medios de comunicación de este nuevo decreto, es el que hace referencia al uso de las nuevas tecnologías, lo comentábamos antes, smartphones, teléfonos y demás en el aula. Esto, si no estaba regulado antes, es porque sencillamente no existían, o su uso, los pocos que existían, no estaba tan extendido como ahora, ¿no? ¿Cómo queda regulado eso? Lo digo para, en fin, quienes tengan el hábito de mandar al chico al cole con el smartphone y esas cosas, dependiendo de la edad y esas cosas, pero bueno, ¿cómo queda regulado? Bueno, nosotros creemos que el decreto es bastante claro en este sentido. Por un lado está el uso, la tenencia o la posesión del teléfono móvil. El uso del teléfono móvil en el centro educativo, si no tiene autorización del profesor, no está permitido. Es decir, es una falta leve usar el teléfono móvil sin autorización del profesor. El alumno, para que se me entienda, que en clase saque el teléfono y se ponga a jugar con el teléfono, ese alumno está cometiendo una falta leve y el profesor podrá requisarle el teléfono, depositarlo con amparo de la norma, con amparo de la ley, depositarlo en la dirección del centro hasta que el padre venga a recoger el teléfono. Pero estoy hablando de un uso no autorizado. Cabría preguntarse, bueno, pero es que ahora con la introducción de las nuevas tecnologías en la enseñanza, que además es algo que es necesario, puede haber ocasiones en las que el alumno que va a clase con una tableta o con un teléfono, especialmente en los cursos más elevados, no en primero de primaria, pues el alumno, el profesor, utilice como herramienta ese teléfono o esa tableta. Si el profesor lo autoriza, efectivamente no sería infracción. Por lo tanto, en cuanto al uso del teléfono, si no está autorizado por el profesor, es una falta grave. Y sin más, si está autorizado por el profesor, no es ninguna falta grave. El hecho de que un alumno lleve su teléfono en su mochila apagado o en formato de silencio y no lo use en clase no está prohibido y no hay ningún problema y no debemos, la administración educativa, meternos en esas cuestiones. De hecho, el decreto no lo prohíbe. Si el alumno utiliza el teléfono sin autorización del profesor, sí que está prohibido, insisto, falta leve, requiso retirada del teléfono. Otra cuestión es la grabación de imágenes. La grabación de imágenes puede ser una falta muy grave o una falta grave. Si se graban imágenes cuyo contenido es normal, por decirlo de algún modo, eso es una falta grave. También supone quitarle el teléfono al alumno, requisarle el teléfono y puede tener otro tipo de medidas correctoras. Y sería una falta grave. Solo grabar, pues no sé, grabar cualquier cosa. Imaginemos que el alumno graba el cuadro del rey de España, del jefe del Estado en el aula, que no tiene mayor trascendencia. Falta grave. Si la grabación contiene imágenes que puedan ser humillantes para alumnos o profesores también, o que puedan tener contenido sexual o violento, y encima se difunden, entonces estaríamos hablando de una falta muy grave. Incluso en función del contenido de esas imágenes, podría incluso la dirección del centro tener que dar traslado a la Fiscalía, porque imaginemos un alumno que grabase, hipotéticamente, que grabase a otro alumno con unas imágenes de contenido sexual de una menor o de un menor y se difundiesen. Eso es delito y por lo tanto tendría que tener conocimiento el Ministerio Fiscal. En resumen, tener el teléfono en el aula sin usarlo no es, en la mochila sin usarlo no es falta, está permitido.
usarlo sin autorización del profesor no está permitido, es una falta leve. Grabar, en cualquier caso, aunque las imágenes no tengan contenido violento, humillante ni nada, es una falta grave. Y si esa grabación, las imágenes tienen un contenido humillante para alguien, para algún otro alumno, para algún miembro de la comunidad educativa, o tienen contenido sexual, es una falta muy grave. Decía usted hace un momento que el decreto tiene sobre todo un espíritu reeducador, un espíritu que tendente a mejorar la convivencia y no a castigar, como es lógico, cuando hay conductas anómalas. ¿Establece, por tanto, algún protocolo de actuación, de medidas reeducadoras en ese sentido? Todo el espíritu del decreto va en la línea de que efectivamente estamos en centros educativos, los alumnos van a formarse y por lo tanto a educarse, y si producen alguna conducta que vulnere las normas de convivencia, lo que hay que hacer es reeducarle en ese sentido. Y empezando por la primera parte del decreto, que lo que hace es potenciar el plan de convivencia escolar con el objetivo de que se produzcan, de que se prevenga todavía mejor, aumentar la prevención de este tipo de conductas. Pero cuando se producen estas conductas, cuando se producen conductas indeseables, se intenta resolver por vía de la mediación. Se intenta resolver incluso utilizando la figura que he dicho antes del juez de paz educativo, la intermediación educativa, siempre con fin reeducativo, es decir, las medidas que se adopten tendrán que ser proporcionales al tipo de infracción que se haya cometido, como ocurre con cualquier medida sancionadora, pero es que estas medidas reeducativas tienen que estar orientadas hacia una reeducación del alumno, como es lógico, y en la medida de lo posible relacionadas con el hecho por el cual el alumno ha vulnerado esa norma de convivencia. Porque el objetivo de la medida correctora es reeducar, reconducir al alumno hacia un comportamiento adecuado con las normas de convivencia. Cuando ocurren casos de conductas disruptivas en el aula, de algún tema que perturba la normal convivencia escolar, solemos tener la costumbre, hablemos en plural de modestia, de mirar siempre, de buscar el foco de culpabilidad o en el colegio, o en algún profesor, o en el entorno del alumno, y algunas veces puede que sea así, pero seguramente en otras muchas ocasiones también la familia tiene algo casi seguro de responsabilidad en esa conducta, en por qué ha sucedido eso. Las familias, señor Mateo, usted percibe usted es docente también, usted percibe que las familias se implican cada día más en este asunto y tratan de colaborar en la solución de ese tipo de conflictos, o todavía seguimos rematando de cabeza. Bueno, yo creo que también en los últimos años la participación de las familias, la implicación de las familias en los procesos de aprendizaje de sus hijos ha ido aumentando. La inmensa mayoría de las familias o de los padres estamos pendientes de los procesos de aprendizaje de nuestros hijos. Hace 3 o 4 décadas, nosotros pasábamos por el instituto, por la escuela, y prácticamente nuestro padre no pisaba el instituto, no pisaba la escuela, salvo que cometiéramos alguna infracción. Hoy los padres aparecen por los colegios y me parece bien, porque los padres tienen derecho a conocer cómo está evolucionando el aprendizaje de su hijo, se sienten implicados, pero claro, ocurre con frecuencia que hay una minoría de familias que todavía no hemos conseguido engancharlas al apoyo a los procesos de aprendizaje de sus hijos. Lamentablemente, en la mayoría de los casos donde se producen esas conductas disruptivas y conductas contrarias a las normas de convivencia suele ser cuando las familias, para que se me entienda la expresión, cuando los padres no están encima. Cuando los padres están encima de los alumnos, los resultados académicos suelen ser mejores y los comportamientos de los alumnos suelen ser mejores. Y por lo que he dicho antes, al principio, porque es que los 3 pilares del sistema educativo son la familia, el profesor y el alumno. Todo lo que haga el profesor para el alumno, si el alumno recibe unos inputs, como se suele decir ahora, si el alumno recibe una formación, unos mensajes en el colegio que luego en casa no se le refuerzan, o que luego en casa recibe unos mensajes en sentido contrario, pues flaco favor le estamos haciendo. Y en este sentido el decreto contempla fomentar la incorporación de las familias, más todavía la incorporación de las familias, la participación, incluso una especie de contrato o convenio, contrato o acuerdo de colaboración entre la familia y el centro, donde la familia se implique y se comprometa a determinados apoyos a las conductas de los alumnos dentro de las normas de convivencia. Es que lo consideramos esencial, es que consideramos esencial que las familias se impliquen cada día más. Yo no digo que sea que cuando se producen motivos de fracaso escolar sea solo por esa razón, en absoluto, pero sí que digo que
con frecuencia, con mucha frecuencia, detrás de los episodios de fracaso escolar suele haber un apoyo escaso de la familia y que nos gustaría que ese apoyo fuera mayor, y en eso estamos luchando. Entendemos también que los padres tienen que trabajar, que, en fin, que la formación y la educación se da en los colegios, pero necesitamos el apoyo de las familias, porque de lo contrario, si no hay sinergia en ese sentido y centro educativo y familias van en la misma línea, no conseguiremos buenos resultados. Cada vez hay una mayor implicación de la familia, pero queda recorrido todavía en ese sentido. Bueno, quien quiera conocer más detalles o todos los detalles de este decreto de convivencia escolar lo puede hacer en el Boletín Oficial de la Región o en la página web de la Consejería de Educación. Pero no queremos terminar esta entrevista sin hacerle una pregunta, aunque sea de forma muy genérica, muy global, a Fernando Mateo, en calidad de director general también, que lo es, de formación profesional. Saber cómo se está trabajando, cuáles son las líneas que se están siguiendo en materia de FP en la región de Murcia, una rama de la enseñanza que es crucial en este momento en una región, en un país donde los datos del paro aún siguen siendo muy preocupantes. ¿Qué se está haciendo para que tengamos una FP moderna, atractiva, que no sea una enseñanza de segunda fila y que la gente que pase por FP en fin, tenga muchas garantías de encontrar un empleo al término de su formación? ¿Cómo se está trabajando, sería la pregunta, en FP en la región de Murcia en este momento? El Gobierno regional en el año 2014 puso en marcha una nueva estrategia de la formación profesional con el objetivo de potenciarla. Y nosotros, en la línea de esa estrategia, lo que estamos haciendo es intentando implicar, y yo creo que vamos a conseguirlo, implicar a los agentes sociales, especialmente al tejido productivo de la región, en el sistema de formación profesional de la región de Murcia. Con el objetivo, en primer lugar, de recuperar el prestigio social de la formación profesional. Es verdad que hace algunas décadas, los buenos estudiantes iban a hacer entonces el BUP y COU con intención de hacer una carrera, y los malos estudiantes a formación profesional. Eso hoy no es así. Hoy incluso tenemos hasta alumnos universitarios que después de tener una titulación universitaria se matriculan en un ciclo formativo, generalmente de grado superior, y por lo tanto estamos recuperando un poco el prestigio social de la formación profesional, y estamos recuperando el prestigio social de la formación profesional porque es una herramienta muy útil para incidir precisamente en lo que ha dicho de la creación de empleo. Es verdad que cuanto más cualificación tiene una persona, menos posibilidades tiene de estar en el paro o más posibilidades tiene de conseguir un puesto de trabajo, pero también es verdad que la cualificación no necesariamente tiene que ser cualificación universitaria, a veces es cualificación técnica, cualificación, digamos, práctica de alguna manera, es decir, la formación profesional. Y en ese sentido nosotros estamos intentando potenciar la formación profesional, intentando atraer más a las empresas, implicar más a las empresas, intentando potenciar al máximo la formación profesional dual, aquella que tiene una parte de formación muy importante en la empresa, ya con un contrato digamos, en prácticas o con una beca, trabajando, que el alumno ya aprende trabajando en la empresa, porque creemos que es uno de los factores que va a ayudar mucho a poder reducir esa lista de paro. Si nos fijamos en lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, en la Unión Europea, resulta que los países de Centro Europa, que llevan 30 años apoyando la formación profesional, de la manera que lo venimos haciendo nosotros en los últimos años, pero nos llevan 30 años de delantera, las cosas como son, esos países tienen el 7 o el 8% de paro, nosotros estamos por encima del 20% de paro. Eso quiere decir que la formación profesional es un instrumento de lucha contra el desempleo, pero una formación profesional realista, una formación profesional que esté en sintonía con las necesidades del tejido productivo de la región de Murcia. Y eso es lo que estamos haciendo, intentando establecer un mapa de títulos que tenga un equilibrio territorial por toda la región y que esté orientado hacia aquellos sectores productivos donde el tejido empresarial, quienes van a proporcionar los puestos de trabajo, nos dicen que va a haber, o que haya demanda, o que lo más probable es que haya demanda en los próximos años. Bueno, en esa línea estamos trabajando, intentando modernizar el sistema de formación profesional de la región, intentando potenciarlo, y en muy pocos años veremos si da resultado o no lo que estamos haciendo. No podemos olvidar ni un solo instante, que seremos un país mucho más avanzado social y económicamente en la medida que apostemos más por la educación, por la investigación, por la ciencia, y esa apuesta la tienen que hacer las administraciones públicas, naturalmente, y también todos los demás, todos los que formamos parte de eso que globalmente llamamos la comunidad educativa. Así que en esa apuesta estamos y no podemos cejar en el empeño ni un solo segundo. Fernando Mateo, director general de Calidad Educativa y Formación Profesional, muy amable, muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias a vosotros por la invitación y a vuestra disposición. Igualmente. Gracias a ustedes también por estar ahí. Nos encontramos el próximo día. Buenas noches.